Cordial saludo para todos. En este video vamos a trabajar la temática de la programación en Arduino en el marco del desarrollo de un prototipo de semáforo inteligente con detector de movimiento adaptado a las curvas de alta peligrosidad en los municipios antioqueños. El objetivo de esta temática es conocer la estructura general de un sketch, que es un programa de Arduino, y las primeras instrucciones de control. Además, realizaremos dos ejemplos de aplicación. Ahora vamos a ver en qué consiste la estructura general de un sketch en Arduino. Entonces, volvemos a decir, un sketch es un programa que ha sido diseñado para ejecutarse sobre Arduino, el cual siempre está compuesto por tres secciones. La primera es la declaración de variables y librerías. Es el lugar donde vamos a crear variables que van a ser globales. Globales es que dentro del programa las vamos a poder acceder en cualquier lugar, y las librerías, que posteriormente estaremos mirando más en detalle, son colecciones de códigos que facilitan la programación de algunos dispositivos especiales o para trabajar diferentes funcionalidades del microcontrolador que compone el Arduino. Segundo, la configuración, que aparece acá como la función voiceTap. En este lugar se colocan, por ejemplo, la configuración de los pines como entrada o salida, la configuración de los módulos de comunicación, entre otros. Tercero, el lazo principal o el loop, que es el programa que se va a ejecutar cíclicamente. Ese es el que se repite y se repite. En el caso de la declaración de variables y la función de configuración voiceTap, solamente se ejecutan una vez al energizar el Arduino. En cambio, el void loop sí se ejecuta cíclicamente e infinitamente. Ahora vamos a mirar las características generales del lenguaje, que, como habíamos dicho en videos anteriores, el lenguaje Arduino está basado en C y C++. Entonces, veamos algunos tipos de variables más utilizadas. Primero, la variable tipo char, que se usa para almacenar caracteres. Estamos hablando de letras y símbolos. Acá ahí aparece un ejemplo de cómo se crea la variable en Arduino char letra. Segundo, variables tipo int se emplean para almacenar números enteros entre el menos 32.768 y el más 32.767. Entonces, un ejemplo acá es int número. De esa manera se crea en el código. Tercero, tipo float. Se utilizan para almacenar números decimales entre menos 2.14 por 10 a la 9 y más 2.14 por 10 a la 9. Y el ejemplo de aplicación es float decimal. De esa manera se crea una variable tipo float donde se almacenan números decimales. Recordemos que las variables nos permiten almacenar datos temporales en un programa en Arduino. Ahora miremos el tema de los operadores aritméticos, lógicos y de comparación. Entonces, los operadores aritméticos, tenemos la suma, que es el símbolo normal, la resta, el menos, la multiplicación, el asterisco, la división, el slash, y la igualación o el igual con el símbolo de igual normal. En los operadores de comparación, igual que utilizamos dos símbolos de igual.
es para preguntar. Cuando hablamos de operadores de comparación se utilizan para hacer preguntas. Tal variable es igual que, colocamos dos igual, que es diferente al igual del operador aritmético, que es para asignar. Este igual que es para preguntar. Segundo, no igual que, entonces colocamos el símbolo de admiración y luego el igual para preguntar si un valor es diferente de otro o no igual que. Tercero, menor que es el mismo símbolo que estamos acostumbrados a manejar. 4, mayor que es igual, el mismo símbolo. Quinto, menor o igual que, miren que se coloca el símbolo menor y luego el igual, así como se pronuncia. Luego mayor o igual que, se coloca el símbolo del mayor y luego el igual, igualmente como se pronuncia. Operadores lógicos, entonces la AND se coloca un doble ampersand. Para la OR se colocan estos símbolos que son como unas líneas verticales, dos de ellas, y para la NOT, que es la negadora, se utiliza el signo de admiración. Entonces ahora miremos el condicional if, que es bastante utilizado. Entonces, ¿cuál es su teoría de funcionamiento? Ejecuta si se cumple una condición. Entonces miremos primero el if solo. Entonces if variable es igual, estamos preguntando si variable es igual a x. Si esta condición se cumple, si esta variable es igual a x, x puede ser un número. Normalmente es un número. Entonces si variable es igual, por decir, a 5, si se cumple esa condición, entonces el programa va a entrar dentro de estas dos llaves y va a ejecutar las instrucciones que están ahí dentro. Si no, lo que va a hacer es que el programa va a hacer un salto hacia el final de la llave que cierra y va a ejecutar las líneas que estén bajo ella, sin ejecutar las instrucciones que estén dentro del if. En el caso del condicional if else o if also, funciona de la siguiente manera. Veamos con el ejemplo. Entonces, si variable es igual a x, x también puede ser cualquier número, entonces se ejecutan las instrucciones que están dentro de las llaves del if, y luego está else si no. Entonces, si no se cumple esta primera condición, sea cual sea el valor de x que fue diferente al de variable y por eso saltó, entonces va a ejecutar las instrucciones que están después del else, acá dentro de las llaves del else. Entonces en este condicional sí o sí va a ejecutar o las instrucciones dentro del if o las instrucciones dentro del else. El ciclo for. El ciclo for ejecuta un número definido de veces una serie de instrucciones. Entonces acá tenemos un ejemplo. Entonces for a igual a 0. A es una variable que generalmente se debió haber creado como variable global al principio del código, o también algunos programadores la crean acá in a igual a 0. O sea, se inicializa la variable, ¿cierto? Luego acá punto y coma y aparece la condición, o sea, es hasta qué número queremos que se repita la serie de instrucciones, en este caso hasta 255, punto y coma, luego se coloca cómo quiero incrementar a. En este caso lo estoy incrementando de a un valor, entonces a es igual a más 1. Entonces cuando arranque, cuando el programa se esté ejecutando y entre por primera vez acá, a va a arrancar en 0. Entonces se va a evaluar esta condición. A es menor o igual que 255. Sí. Entonces entra y ejecuta estas instrucciones e incrementa el valor de a en 1. Ya se convierte a era 0 más 1, a ya es igual a 1. Luego se repite y viene y evalúa. A es menor o igual a 255. Sí, a es igual a 1 en este caso. Entonces vuelve y entra e incrementa. A es igual a 1, que era el valor anterior, más 1, ya es 2. Entonces vuelve y entra. Y así sucesivamente, hasta que el valor
de A es igual a ¿qué? A 256. En ese caso, lo que va a hacer es que el programa va a saltar al final de la llave del for y va a continuar las instrucciones que estén debajo de él. Sigamos con la estructura switch case. Ejecuta según el valor de una variable. Entonces, miremos acá. Switch. Miremos el ejemplo. Entonces, switch y dentro de paréntesis aparece la variable que vamos a evaluar. Entonces, en el caso de que la variable sea igual a 0, va a ejecutar las instrucciones que están debajo de los dos puntos. Luego aparece la instrucción break para indicar que después de terminar esas instrucciones el programa salga de ahí y no vaya a evaluar ninguno de los otros casos, vaya al final de la llave que cierra el switch y así sucesivamente. Pero entonces en este es diferente al for, que lo ejecuta determinado número de veces, sino que aquí simplemente viene, evalúa un valor de la variable, entra al caso correspondiente, 0, en este caso 0, 1 o n, que puede ser cualquier número, y ejecuta esas instrucciones y sale. No vuelve hasta que el programa no regrese a este switch. En el caso de que el valor de la variable no esté dentro de los casos, se utiliza un caso de foul, un caso de error, o sea, cuando la variable, como dije ahorita, la variable no es igual a ninguno de los casos que se programaron. Entonces ejecuta las instrucciones de acá y termina el ciclo. El while. El ciclo while repite una serie de instrucciones mientras se cumpla una condición dada. Acá hay un ejemplo. Entonces while variable sea menor de 200, ejecuta las instrucciones que estén ahí y él vuelve y vuelve. Cuando variable sea mayor que 200, en este caso 201, entonces el programa va a saltar al final de la llave y va a seguir ejecutándose según el programador lo haya diseñado. Instrucciones de manejo de tiempo. Entonces tenemos esta que es la más común, delay, y entre paréntesis se coloca el tiempo en milisegundos. Acá hay un ejemplo. Entonces delay 5000 hace un retardo de 5 segundos. Lo que hace la instrucción es que cuando llega a ese punto y se ejecuta, es como si congelara el tiempo. En este caso 5 segundos. Se congela el tiempo, el procesador no hace nada más que esperar, que quedarse esos 5 segundos ahí, lo cual en algunos casos no puede ser conveniente, puede que no sea conveniente, porque necesitemos estar pendientes de alguna entrada, de algún dato que puede llegar en cualquier momento. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando se utiliza esta instrucción y en algunos casos buscar otras alternativas como son los temporizadores y las interrupciones. ¿Cómo se hace la configuración de pines digitales? En videos anteriores hablábamos de que el que el Arduino tiene unas entradas y salidas digitales, que son unos pines específicos que están marcados en la placa de Arduino. ¿Cómo configuramos esos pines? Como entrada, primer caso, colocamos pin mode, entre paréntesis el número del pin, que es del 1 al 13, en el caso del Arduino 1, entonces colocaríamos, por decir el pin 2, entonces colocaríamos el 2, input, cerramos paréntesis y punto y coma. Noten que muchas instrucciones, o todas las instrucciones, menos las de ciclo if, las de while, las de for, terminan con punto y coma. Esa es una regla de la sintaxis de programación de Arduino. A medida que vayan programando se van a dar cuenta de dónde va y dónde no va, pero las instrucciones que son solas, por decirlo así, generalmente terminan con punto y coma. ¿Cómo configuramos un pin digital como salida? Entonces, pin mode, miren que la M es mayúscula, es otro tema de la sintaxis. Si lo colocamos la M minúscula nos va a generar un error en la compilación, en el software de Arduino. Entonces se debe respetar esa sintaxis o forma de escribir el código. Colocamos el número de pin que vamos a colocar como entrada, que puede ser cualquiera de los
del 1 al 13 en este caso, y luego en mayúscula output, y cerramos y terminamos con punto y coma. Entonces ya configuramos los pines digitales como entrada, como salida. ¿Cómo escribimos un estado lógico en una salida? Entonces, para colocar un estado lógico alto, utilizamos la instrucción digital write con la W mayúscula, entre paréntesis, el número del pin, high, que quiere decir alto. Entonces, acá tenemos el gráfico donde vemos que un estado alto es aproximadamente 5 voltios. ¿Cómo colocamos un estado bajo? Un estado lógico bajo. Entonces digital write con la W mayúscula, abrimos paréntesis, el número del pin digital, low. Y el valor del voltaje, como vemos, va a ser un voltaje de 0 voltios aproximadamente. ¿Cómo se lee un estado lógico en una entrada? Se utiliza la instrucción digital read y entre paréntesis el número del pin que vamos a leer. Mucho cuidado, el pin que vamos a leer debió haberse configurado en la parte de setup como entrada. Es muy importante eso para que pueda funcionar. Acá generalmente para leer un pin de entrada se usa el condicional if. Veamos el ejemplo. Entonces, if digital read, el pin, cualquiera que hayamos configurado como entrada, si es igual a alto, entonces que ejecute tales instrucciones. De esa manera se lee un pin y se chequea qué estado lógico tiene, si es alto, si es bajo, dependiendo la programación que estemos haciendo. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, que es el hola mundo de la programación bajo la plataforma Arduino, que es que prender y apagar un LED cada segundo. ¿Qué queremos? Que el LED solo se apague, cada segundo prenda, un segundo apague, otro segundo prenda, otro segundo apague, y así infinitamente. Ya ustedes van viendo para qué sirve la función while loop del software de Arduino, ¿cierto? Entonces para eso vamos a usar el software la plataforma Tinkercad. Entonces vamos a entrar al navegador y vamos a escribir www.tinkercad.com. Bueno, entonces nos va a aparecer esta portada y vamos a decirle acá registrarse. Entonces nos aparece la opción de registrarnos en el centro educativo. Bueno, vamos a hacerlo acá desde la parte personal. Cada uno va a crear su propia cuenta. Le damos ahí. Vamos a seleccionar aquí Colombia, la fecha de cumpleaños. Eso es para el tema de validación de la edad. Coloquemos acá esta edad, siguiente. Vamos a colocar el correo electrónico institucional. En este caso voy a colocar el mío. Y voy a darle a esta cuenta una contraseña que, como ven, tiene que tener al menos una letra, un número y 8 caracteres. Entonces les recomiendo que coloquen una letra mayúscula y varias minúsculas y un número. Aceptamos los términos de condición, le damos crear cuenta. Cuenta creada, es bastante importante esto porque vamos a tener acceso a varios, como ven acá, a varios software y a varias plataformas en internet que son importantes para ustedes, para el tema educativo. Entonces entramos a Tinkercad,
Tinkercad, cerramos acá, tiene aplicación para el tema del diseño 3D, bloques de código y circuitos. Vamos a darle ahí. Nosotros vamos a utilizarlo para simular nuestro Arduino. Le damos acá en crear, seleccionamos circuito, luego crear nuevo circuito. Entonces nos va a aparecer el área de trabajo para trabajar con nuestro Arduino. Entonces vamos a, yo creo que ya cargó, vamos a darle acá en buscar, o podemos simplemente desplazarnos acá y hasta que lo encontremos. El Arduino, le damos, en este caso un Arduino 1, le damos clic encima y luego nos desplazamos hacia el área de trabajo, luego le damos otra vez clic y él se queda ahí en ese lugar. Entonces vamos a colocar ahora una protoboard que acá se llama placa de pruebas pequeña, le damos clic, lo movemos hacia la izquierda, le damos clic nuevamente, que está hablando de clic izquierdo, y la colocamos en el área de trabajo. Vamos a necesitar un LED. Recuerden que el objetivo es colocar un LED, aprender y apagar cada segundo. Entonces vamos a colocar acá, cogemos este LED y lo vamos a ubicar en la protoboard. Listo, ahí queda. Le podemos colocar el color que queramos, en este caso coloquémoslo verde. Este LED acá muestra dónde está el ánodo, dónde está el cátodo y dónde está el ánodo, que son los pines de polarización del LED. Recordemos que el ánodo es el terminal. El ánodo es el terminal positivo y el cátodo es el terminal negativo. Vamos a necesitar también una resistencia para limitar la corriente al LED. Coloquémosla acá. Recordemos que este board tiene unos puntos de conexión, entonces no lo podemos colocar en cualquier lugar. Vamos a colocarlo aquí y para que lo podamos cablear y entendamos un poquito o recordemos un poquito para quienes ya han trabajado cómo se cablea en el protoboard. Entonces colocamos el LED y colocamos una resistencia para limitar la corriente al LED para que no se vaya a quemar. Pues a pesar de ser un simulador, la idea es tratar de hacer una simulación como se haría en la realidad. Entonces esta resistencia se acostumbra a trabajar de 220 ohmios, que nos va a ohmios. Acá le damos el valor, luego acá seleccionamos ohmios, que nos va a permitir lograr ver la luminosidad del LED. Bueno, ahora vamos a cablear. Entonces vamos a cablear el ánodo acá a la resistencia, el cátodo vamos a tirarlo a tierra. ¿De dónde vamos a sacar o terminal negativo? El ánodo o terminal negativo, perdón, el cátodo o terminal negativo de el LED. Vamos a tirarlo a la tierra de el Arduino, que está marcado como GND. Miren que simplemente le doy clic ahí y puedo llevar directamente acá al terminal negativo del LED, o puedo ubicarlo acá donde dice menos, pegarlo ahí. Acá tenemos el terminal de 5 voltios, vamos a colocarlo acá, inclusive vamos a colocarlo acá un poco acá movido y lo ubicamos en este punto, donde se encuentra el terminal de más. Entonces podemos cambiarle de color al cable para distinguirlo. Coloquémoslo rojo desde acá, desde esta pestaña. Entonces vamos a colocar acá el cátodo, el pin de acá, vamos a colocarlo a la terminal de tierra y vamos a colocar acá en la terminal del ánodo, vamos a colocarla a uno de los pines digitales que queramos trabajar como salida. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el pin 2 y coloquémoslo de color amarillo. Entonces
Entonces ya sabemos que el código debe funcionar de tal manera que active y desactive, que le dé un valor lógico, un estado lógico al pin 2. Como ya tenemos el circuito montado en el protoboard, entonces vamos a proceder a realizar la programación. Entonces nos venimos acá a la pestaña que dice código, le damos clic y vamos a seleccionar aquí en la pestaña que dice bloques, vamos a seleccionar texto, le damos continuar y acá nos van a aparecer un código de ejemplo. Inclusive pues lo podríamos tomar como, porque es muy similar a lo que queremos hacer. Entonces miren que pin mode 13 está configurado el pin 13 como salida. Nosotros necesitamos configurar el pin 2, entonces vamos a colocar pin 2, output. Miren que, bueno, miren que esta configuración del pin está dentro de la función voice setup, la función de configuración. Entonces pin mode con M mayúscula 2, output. El dot es un pin de salida. Así con esa instrucción ya lo hicimos, terminamos con punto y coma. Luego void loop. Esta función es donde se va a colocar el código que se va a ejecutar infinitamente. Entonces vamos a decirle digital write, en este caso no el pin 13 sino el pin 2, le decimos que lo coloque en alto, o sea en un estado lógico de 5 voltios. Luego le damos un retardo de ¿cuánto tiempo? Decía acá el ejercicio que fuera de 1 segundo. Entonces este tiempo está en milisegundos. Recordemos que un milisegundo es 1 por 10 a la menos 3, lo que quiere decir que para representar un segundo colocamos 1000, luego decimos digital write, en este caso ya no es el 13 sino el pin 2, colocamos low o dejamos low, punto y coma, y dejamos el retardo de 1 segundo también. Listo, ya está nuestro código. Podemos acá darle clic nuevamente en código para que se esconda esa sección y le damos iniciar. Entonces inicia y nuestro LED empieza a prender y apagar cada segundo. Y ese es el Hola Mundo para Arduino. Vamos a detener la simulación y vamos a mirar cuál es nuestro segundo ejemplo. Entonces el segundo consiste en prender y apagar un LED durante 2 segundos a partir de un pulsador. Vamos a añadir un pulsador entonces, y cuando lo presionemos lo que va a hacer es que va a prender el LED durante 2 segundos y luego lo va a apagar. Entonces vamos nuevamente a Tinkercad. Entonces para ello vamos a necesitar un pulsador. Acá está en la parte derecha de la pantalla. Vamos a darle clic, nos desplazamos hacia el board, ubiquémoslo en esta posición. Sabemos que este pin de acá y este pin de acá tienen continuidad, lo mismo este pin de acá y este pin de acá tienen continuidad. Cuando pulsamos lo que hace es que se cierra el circuito o se cierra el contacto entre este punto y este otro punto, o entre este punto y este otro punto, que es lo mismo. Entonces vamos a definir si lo que queremos hacer es leer un estado lógico alto o un estado lógico bajo. Todo depende cómo hagamos la conexión. Entonces vamos a cablear. En este caso vamos a leer un estado lógico bajo. Entonces vamos a cablear este pin de acá hacia la tierra, que es esta. Recuerden que todo este bus está conectado a GND. Luego vamos a colocar una resistencia, en este caso una resistencia de cualquier valor, mientras más alta mejor, y la ubicamos en este otro pin. Listo. Y vamos a cablear este más de acá, puede ser por este lado, hasta el otro más de acá, para que nuestra resistencia quede conectada a 5 voltios.
y cambiémosle de color por rojo. Eso no es obligatorio porque igual funcionaría si tenga el color que sea, todo depende de donde esté conectado, pero es importante por el tema del orden. Entonces ya nuestro circuito está montado. Cuando pulsemos en este punto de acá, cuando nosotros pulsemos este pulsador en este punto de acá, va a llegar un nivel lógico de 0 voltios porque se va a cerrar este circuito, y cuando no esté pulsado lo que va a estar llegando a este punto van a ser los 5 voltios que vienen aquí a través de esta resistencia. Entonces es hora de definir qué pin del Arduino vamos a configurar como entrada. Vamos a seleccionar cualquiera de estos pines digitales. Hagámoslo por ejemplo con el pin 8. Entonces vamos a darle clic para que nos salga el cable de conexión. Vengamos por acá, vamos a bajar y vamos a tirarlo a este punto. Cambiémosle el color, ya coloquémoslo por azul. Bueno, entonces nos vamos a ir ahora a la parte de código. Ya teníamos configurado el pin 2 como salida, conservemos esa configuración. Vamos a configurar ahora pin mode, abre paréntesis, el pin 8 como entrada, input en mayúscula sostenida. Terminamos con punto y coma. Luego nos vamos acá al void loop, al programa principal, y vamos a decirle cómo leíamos un pin. ¿Lo recuerdan? Que lo más fácil es hacerlo con un condicional if. Entonces le damos acá if, abrimos paréntesis, leemos el pin con la instrucción digital write, colocando la W en mayúscula, entre paréntesis colocamos el número del pin que es 8, 8 simplemente, cerramos y preguntamos si el valor de el pin 8 es igual a ¿qué estado vamos a leer? Vamos a leer el estado lógico bajo. Entonces colocamos low en mayúscula, abrimos la llave y la cerramos aquí al final de estas líneas. Entonces esta llave corresponde a la llave esta llave del final corresponde a la llave del if. Acá se abre, acá se cierra. Esta llave que cierra corresponde a la llave del loop. Es muy importante eso porque si no abrimos o cerramos bien las llaves nos va a generar un error en la compilación. Ahora cambiemos entonces ya. Cuando se cumpla esta condición vamos a darle acá un poquito de espacio para identificar las instrucciones que se van a ejecutar cuando se cumpla que el estado del pin 8 sea igual a low. Entonces el pin 2 se debe activar durante ¿cuántos segundos? Decía el ejemplo que durante 2 segundos. Entonces vamos a colocar acá 2 y luego que lo apague digital write 2 low también durante 2 segundos. Listo, entonces vamos a darle acá en código nuevamente, le damos iniciar simulación. Nos está mostrando un error. En este caso nos está mostrando un error. ¿Por qué? ¿Por qué ese error? Muy sencillo, porque no estamos escribiendo, sino porque estamos leyendo. Entonces miren que el mismo Tinkercad nos muestra los errores que cometemos. Entonces lo hicimos a propósito para utilizar esta herramienta que nos ofrece Tinkercad de corrección de código o de identificación de errores. Entonces vamos a darle nuevamente iniciar simulación. Vemos que ya no se nos genera ningún error. Le damos clic en código para que se nos esconda esa pestaña y vamos a probarlo. Entonces si presionamos este botón, inmediatamente se prende el LED durante 2 segundos y se apaga. Se prende el LED
y se apaga. Bueno. Bueno, esto es como un ejemplo muy básico y hemos dado unos datos fundamentales muy importantes acerca de la programación sobre la plataforma Arduino. La idea es que ustedes conozcan esta herramienta Tinkercad, que les va a permitir hacer sus prácticas de laboratorio virtual sin necesidad de comprar componentes electrónicos. Les va a permitir aprender desde sus casas y hacer sus desarrollos. Deben estar muy atentos porque el entregable de esta semana va a ser basado en esta herramienta Tinkercad. La idea es que ustedes hagan unos desarrollos y que luego me los presenten para ir pues como llevando ese control sobre el tema de la asistencia de ustedes en la visualización de los videos y también en el tema del aprendizaje. Bueno, muchas gracias por la atención prestada.